Muy buenas tardes, estimada comunidad universitaria. Bienvenidos a este conversatorio que se desarrolla a cabo en la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales a cargo de la UFE, Unión y Fortaleza Estudiantil, por parte de de su Comisión de Bienestar Universitario. El día de hoy vamos a hablar acerca de los altos niveles de violencia e inseguridad que vive nuestro país en esta situación tan crítica y adicional también haremos un énfasis en el caso de nuestro compañero Pedro. Contamos con la honorable presencia de varias asociaciones, las cuales procederemos a presentar sus representantes. Mi nombre es Jordi Cueva, perteneciente a la Asociación Estudiantil Sigma de la carrera de Matemática y Física. Mi nombre es Ana Calderón y formo parte de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Mi nombre es Daniel Pardo y pertenezco a la Asociación Sigma, conformando la coordinación académica. Mi nombre es Wilson Pumasunta, pertenezco a la Asociación Estudiantil de la carrera de Matemática y Física, denominada por nombre Sigma. Mi nombre es Caterine Oña y pertenezco a la Asociación de la carrera de Matemática y Física, Sigma. Mi nombre es Alejandra Silva y pertenezco a UFE, Unión y Fortaleza Estudiantil, perteneciente a la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Hola, yo soy Mila Aguirre Macas, coordinadora de Transformación Universitaria y parte de la Facultad de Artes. Mi nombre es Ana Viña Rivadeneira, soy representante estudiantil del área de Ciencias Sociales del HCU. Me llamo Ivette Andazo y soy representante de la Asociación de Estudiantes de Multilingüe. Me llamo Milena Arias y soy presidenta de la Asociación de Lengua y Literatura. Mi nombre es Karen Sánchez y soy vicepresidenta del ASO de Lengua y Literatura. Mi nombre es Cristina Reynoso y soy parte de una de las asociaciones de aquí de la carrera de Pedagogía y de Historias y las Ciencias Sociales. Yo creo que traes esa silleta mejor. Aquí. Eso es. Sí, sí, entramos, no son sacados. Ahí se ve. Perdón, sí. Sí. Ahí. Mi nombre es Jasmine Herrera, presidenta de la Asociación Estudiantil de Mecatrónica. Bueno, introduciéndonos un poco al contexto de la situación crítica que vive actualmente nuestro país, queremos darle la palabra a Mila para que nos pueda poner un poco en contexto acerca de la situación que está pasando nuestro compañero Pedro, perteneciente a nuestra facultad. Por favor, Mila. Bueno, el 8 de marzo, Pedro es obligado a subirse a un taxi por parte de un militar. Él se bota del taxi, el militar se bota junto a él, lo viola. Pedro inmediatamente hace la denuncia respectiva, sin embargo, al otro día el militar es liberado. Ahora mismo su familia pide que podamos difundir el caso para que esto no quede en la impunidad. Y las y los estudiantes estamos dispuestos a solidarizarnos y a luchar junto a nuestros compañeros por justicia para Pedro. Muchísimas gracias. Ahora, una vez teniendo el contexto, queremos nosotros fortificar y cohesionar toda nuestra universidad en apoyo para nuestro compañero Pedro, y no solamente en este caso, sino también en los casos que han llegado a ser excluidos y no han tenido la mediatización suficiente para ser atendidos. Lamentablemente es la situación que se vive en la actualidad, la cual iremos desprendiendo poco a poco con una serie de preguntas, críticas y opiniones reflexivas por parte de los diferentes representantes de las asociaciones de nuestra universidad. Como primer postulado, tenemos que la prevalencia de la actual violencia en el Ecuador es demasiada. ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años? A ver, que quiera, alza la mano y... Ajá.
A pesar de que en anteriores años muchas personas, perdón, temían a denunciar casos de violencia de género, violencia sexual, en la actualidad sí se conocen varios casos que se encuentran aislados, otros que sí se dan a conocer. Sin embargo, hay, en mi perspectiva, la función judicial, a pesar de que tiene que ser un ente autónomo e independiente, muchas veces descontrolada. Incluso hay veces en que las personas temen a denunciar. ¿Por qué? Porque muchas veces los jueces son comprados. Entonces, en mi perspectiva, yo creo que los casos de violencia van evolucionando, cada vez son mayores. Sin embargo, en ciertos casos son atendidos y en otros casos no. Incluso las personas de escasos recursos son las menos atendidas. A ver, en todo caso de que fue aumentando la violencia en el Ecuador, ahorita con estadísticas, o sea, de que desde 2018 no han subido, o sea, de que más de 1000 muertes violentas en el Ecuador. En todo caso, desde 2019 se han duplicado cada año, 1187, 1372, 2464. En 2022 se duplica 4000, 2023 8000 y en 2024 6000. Son cifras preocupantes y que demuestran ustedes que en el Ecuador, pues sí, ha aumentado el índice de violencia, de crímenes violentos. En todo caso, también de nuestra sociedad, estamos normalizando la violencia y por eso estamos realizando este conversatorio. Muy interesante postulado y totalmente de acuerdo con los compañeros. Antes de continuar con el siguiente punto o pregunta, quería acotar algo que vine leyendo en una noticia, que en Guayaquil se encontraron 20 partes humanas cercenadas. Todavía se desconoce el número de cuerpos a las que pertenecen, pero se encontraron 20 miembros o extremidades de cuerpos cercenados dentro de un contenedor de basura. A lo que una vecina aledaña de la zona manifestaba que ya no saben cuándo van a ir a botar la basura y ya no van a regresar, o si es que se pueden encontrar a su amigo, vecino, esposo, hijo dentro del contenedor de basura. Es increíble cómo la violencia se ha llegado a normalizar en nuestro país. Cada vez tenemos menos sensibilidad hacia este tipo de noticias. Bueno, sí. A mí me parece importante como también mencionar los hechos que han ocurrido en el Ecuador para que este tipo de casos se empiecen a normalizar. O sea, por ejemplo, creo que para todos nosotros habremos visto en redes este suceso que pasó en TC, de cómo llegaron supuestamente delincuentes a empezar a disparar en TC y etcétera. Es un suceso que fue transmitido en televisión nacional, pero antes de eso, digamos, tenemos todo el tema de, por ejemplo, el asesinato a Fernando Villavicencio, que finalmente fue transmitido también momentos después de que ocurrió a nivel nacional. Previamente a eso, vivimos dos paros nacionales en el país, donde pudimos ver cómo las Fuerzas Armadas ejercían violencia y cometieron abusos de poder y asesinatos contra las personas de los sectores populares que decidieron movilizarse. Entonces, a mí me parece que también es importante, digamos, marcar algunos hechos violentos que han ocurrido en el país, pero que además han sido transmitidos por los medios de comunicación y que eso ha permitido también que la gente empiece a normalizar lo que pasa en el país. Porque en un primer momento veíamos estos sucesos como algo asombrante que pasó en el Ecuador. Pero luego, por ejemplo, lo que pasó también en las cárceles, empezó a ser un poco más constante y entonces a nivel general la gente empezó a normalizar mucho más lo que iba ocurriendo y creo que es importante también plantear, por ejemplo, en el caso de los abusos sexuales, de la violencia sexual, ya en 2014 nosotros tuvimos más de 4000 casos de violencia sexual en las instituciones educativas. No sé si alguno recuerde, yo tengo ya 25, pero en ese momento yo estaba en la FESE y recuerdo cómo se denunciaron esos casos porque habían profesores incluso
que no tenían títulos de profesores dando clases, y como esos casos durante mucho tiempo quedaron en la impunidad, y como ese del Principito o de Lampetra, empezaron a existir más. Yo creo que hay un elemento que es importante en el tema de la violencia sexual, y es que si bien la violencia en general se ha agudizado, una cosa que pasa es que ahora las víctimas también están alzando la voz. Entonces notamos que pasan, porque hace unos 20 años la violencia sexual quizás era mucho más normalizada que ahora, pero ahora producto de las movilizaciones, sobre todo de mujeres, de los sectores populares, hace que finalmente las personas empiecen a denunciar y empiecen también a buscar estas medidas mediáticas, que eso alcance la justicia, lamentablemente ahora no es una realidad, pero finalmente hay muchas personas que ahora buscan al menos no quedar en silencio frente a estas violaciones de los derechos humanos que ocurren. Eso. Muy amable. Por supuesto que sí, dentro de las estadísticas tenemos registrado en los 11 años anteriores 52.000 casos de abuso sexual denunciados, o sea que han tenido un papeleo dentro de una entidad. Pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los otros que no se han denunciado por diferentes motivos? De estos 52.000 casos que que han sido notificados en estos 11 años, el 41,5 ha recibido algún tipo de movimiento, menos de la mitad de los que han sido documentados. Bueno, en este contexto, ¿qué podemos definir nosotros como violencia? ¿Qué es necesario que nos hagan para que nos atiendan? O sea, si es que dentro del estatuto legislativo dice que violencia sexual se puede llamar simplemente a que alguien violente íntegramente ya tu físico, pero violencia sexual, ¿cómo más se puede definir? ¿Qué definimos como violencia? ¿Hasta qué punto de daño se tiene que realizar a una persona para que el trámite pueda agilizarse? Considero que desde aquí hay una falla en el sistema, porque todo tipo de violencia sexual, ya sea morbo, ya sea que alguien te toque, no simplemente como tal una penetración, sino también otros tipos de abuso sexual, deben ser atendidos con la misma eficacia y rapidez por el sistema. Lamentablemente eso no se da. Lamentablemente, si es que no es un caso extremo mediatizado, que haya sido muy, muy violento, no se da la atención correspondiente en ese periodo de tiempo necesario, ¿no? Entonces, el siguiente punto que podríamos tratar ¿es suficiente la legislación actual en el Ecuador para castigar la violencia sexual o se necesitan penas más severas o procesos judiciales más ágiles? Pásale, por favor. Bueno, yo creo que en realidad no se han incrementado las penas, no hay una justicia efectiva, se podría decir. Cada vez hay un alto índice de maltrato, de violencia, de robo. En realidad aquí en el Ecuador sí hace falta que haya más penas severas, pero también hace falta más una concientización para todas las personas, porque como tú acabas de decir, lo normalizamos y en realidad para ahora es normal escuchar que violaron, que mataron, que robaron. Entonces creo que la concientización y el que las personas nos demos cuenta que ya necesitamos un cambio, generar un cambio, empezando desde las autoridades hasta nuestra misma conciencia propia, porque el que las autoridades muchas veces son coimadas, no existe un cambio de autoridades, la fiscalía siempre trata de, ¿cómo se puede decir?, ponernos trabas, y si no alzamos la voz, no somos escuchados y siempre por lo general necesitan que haya como que plantones, la gente vaya y haga, diga lo que siente, pero en grupos, que sea algo masivo para que la justicia nos escuche, porque si no, en realidad hay casos que sí son denunciados, pero a la final no existe como que se puede decir una sanción a la persona que cometió el hecho. Y las otras personas, algunas ni siquiera denuncian porque en realidad es un papeleo innecesario. La burocracia es muy grande en este país. De acuerdo a la pregunta, yo doy mi opinión acerca de que sí hay penas.
La ley está, la norma está. El problema es que no se cumple. Los jueces no cumplen, los jueces no obedecen a las leyes que hay, a las sanciones que existen. Y como dijo aquí la chica, mi compañera Cristina, hay mucha burocratización. Ese es el problema, más que todo eso. Y también hay mucha corrupción. Ese es el detonante. Y para poder solucionar este tema necesitamos, como dicen, y lo que estamos haciendo, alzar la voz, porque nuestra voz es la mayor herramienta que tenemos nosotros como ciudadanos, porque cuando lleguemos al poder vamos a tener, pero esperemos que cuando llegue ese momento no nos dejemos influenciar de este mal hecho, del mal, del dinero y tanto. Entonces esa es mi opinión. En una perspectiva un poco diferente a la de la compañera, es verdad que existen leyes para tratar este tipo de asuntos. La cuestión son las trabas que hay para llegar a esas leyes. Pongo un ejemplo en otro contexto. Para que un ladrón sea aprendido y sea puesto bajo la normativa legal, tiene que primero tener las pruebas suficientes. Claro, la ley está, dice que por robar tú recibes tanto de cárcel, pero ¿qué define que tú hayas robado? Que te hayan cogido en fragancia, que el robo sea mayor de $800. O sea, hay leyes, pero las trabas que están delante de esas leyes hacen que el proceso de justicia se relantice demasiado, o sea, se demore demasiado y una justicia retardada es una injusticia manifiesta. Continuamos con el siguiente punto, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que Aleja, disculpa, soy mala para los nombres, disculparán. Por ejemplo, tuve un caso de una familiar, sufrió violencia, esta chica estuvo a punto de matarle. Sin embargo, cuando pasó este hecho, se acercó la policía, como los pasos dicta la ley, y la chica manifestó que ella se intentó defender porque esta persona le quiso matar. Entonces, como la ley dice y ampara a la mujer, ¿qué hizo la policía? Fue detrás de este señor, de este señor. Entonces el señor fue al hospital, tanto, le vio al médico legal y todo se volteó. Entonces creo yo, no es por defender, pero hay tantos procesos para poder identificar a quién es el culpable y quién es la víctima. En este caso que yo les cuento, el culpable era ella y la víctima era él, pero ella relató de otra manera. Entonces considero eso. Por eso siempre, chicos, tenemos que analizar cómo es la situación, a dónde va dirigida y defender a quien necesita la ayuda. Porque a veces las personas nos tratan de confundir y sí, como en este caso militar. Si nosotros fuéramos de una sociedad que los militares nos mandan y nos ordena defensa al militar porque es un militar, pero no, nosotros vamos a quién. En este caso, a Pedro, porque le conocemos a nuestro compañero, porque sabemos que es una víctima. Y ella. Yo considero que una cosa que como es necesaria plantearse es que el sistema está roto. O sea, realmente el sistema tiene varios problemas que hacen que la impunidad exista y que la violencia en todos sus tipos exista. Pero digamos, vivimos en un sistema que es el capitalismo y el capitalismo está acompañado lamentablemente del patriarcado. Entonces, cuando pasan, por ejemplo, las cosas que nos dice Anita, no es porque las leyes nos amparen a las mujeres. Si las leyes nos ampararan a las mujeres, otra sería la realidad. Es justamente porque el patriarcado nos hace creer que los hombres no pueden ser víctimas, porque los hombres tienen que ser fuertes, porque los hombres tienen que ser los machos, los que pueden golpear, pero no los que pueden ser golpeados. Entonces es un sistema que está roto y que muchas veces, incluso sin tener, como sin llegar a los ámbitos ya judiciales, te prejuzga con estas construcciones sociales que existen productos del sistema. Pero además a mí me parece importante también hacernos como una pregunta y es, ¿realmente no existen leyes? Porque yo creo que las leyes existen, pero ¿para quiénes sirven realmente esas leyes? Porque lamentablemente si una persona pobre y racializada comete un delito, no va a haber como mucho debate en si es culpable o no. Pero si lo hace una persona rica, una persona con plata, blanca, seguramente ella ni siquiera termina en la cárcel. Entonces creo que también es como esta pregunta de ¿para quién sirven las leyes realmente? Es, creo yo, en muchas ocasiones para criminalizar la pobreza,
para criminalizar a los sectores marginados, racializados y también, ¿no? Como a mí me parece importantísimo lo que dijo la compañera, el problema no se va a resolver únicamente con leyes más severas o con una justicia más rápida, sino con la concientización o con la educación de las personas, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de las mujeres sobre todo, o en el caso, por ejemplo, que puso Anita, que es buenísimo, cuando tú denuncias, te ponen estas cuestiones como, pero en serio te pegaron, pero en serio pasó eso, te hacen los exámenes legales, que por ejemplo es lo que le pasa a nuestro compañero Pedro, tienen como que las pruebas de que él realmente fue violado y finalmente liberan a la persona. Hay mucha revictimización, entonces eso también se basa en que quienes están a cargo de la justicia y quienes deberían estar informados de estos procesos no lo están, no tienen capacitación, no tienen educación con perspectiva de género y con todas las perspectivas para que estos delitos no queden impunes. Enfocándome en la pregunta que tú hiciste de si se requieren mayores penas, yo creo que las sanciones de privación de la libertad se encuentran como tal en delitos penales que está en el Código Orgánico Integral Penal. Las penas se encuentran ahí. Aumentarles la pena, que significa mayores recursos para el Estado. ¿Por qué? Porque se crean mayores cárceles y todo. Sin embargo, enfocándonos en el tema de seguridad, hoy en día hay un punto que me gustaría mencionar, que es que los menores de edad son los que son utilizados para cometer delitos. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con una inimputabilidad. Ellos cuentan con su justicia especializada. Los adolescentes de 12 hasta antes de cumplir los 18 años, ellos son imputables, pero cuentan con medidas socioeducativas. Pero los que son menores de 12 años, ellos son totalmente inimputables. Son usados, cuando cometen un delito, estas personas simplemente son devueltos a sus familias. Y es por eso que se han puesto en la vista de las organizaciones delictivas, que son los que utilizan a estos menores de edad para cometer delitos. Entonces, yo creo que para enfocarnos en la seguridad como tal, estamos hablando de personas de las Fuerzas Armadas, de policías, es verdad. Estos muchas veces hacen abuso de su poder, pero también una visión importante es en los menores de edad, que yo creo que también hay que tener falta una atención por parte del Estado. ¿En qué? En la educación, en la salud. ¿Qué es lo que esa falta de educación en sí lleva a que estos adolescentes entren en este mundo delictivo? Entonces, para que enfocarnos en sí en la seguridad del país, tenemos que irnos hacia estas personas que son menos vistas por parte del Estado, que necesitan una mayor educación para que en verdad haya un desarrollo en la seguridad del país. Y respecto también a lo que me mencionó la compañera, no sé, Ana, lo que tú das a conocer de que muchas veces la mujer es verdad, es como que le hacen creer, o sea, puede haber un delito en el que está el hombre y la mujer. Aquí más van a creer es, hoy en día, la verdad, las leyes han evolucionado, la mujer ha hecho su lucha, se ha dado a conocer al mundo y ha conseguido derechos. Sin embargo, yo creo en la igualdad entre hombre y mujer. Los dos deben ser iguales ante la ley y no se debe buscar una sobreprotección a la mujer. Yo la verdad no estoy de acuerdo en eso. Mi visión siempre va a ser una igualdad entre hombre y mujer. Muchas gracias. Muy valioso el aporte de la compañera. Aquí quería... muy buena también el juicio de mi compañera. El tema que ella topó acerca de la inversión pública, así se llama, es la educación y la salud. Si un Estado no invierte en estos dos factores, vamos a seguir como estamos y podemos estar peor. Entonces, nosotros como estudiantes, como universidad pública, tenemos que exigir. Y si viene un recorte presupuestario, ¿qué vamos a hacer? Por decirlo de manera vulgar, el más jodido somos nosotros. Por eso hay muchos compañeros que se han botado de la carrera porque no pueden, no es que no puedan, no se sienten capaces y van a delinquir. Como ella dijo, hay más pases con la costa, son más susceptibles al delito. Hay niños de 5 años en Esmeraldas que van a delinquir. ¿Por qué? Porque necesitan. Y más van como dicen, por $10 te pueden matar. ¿Por qué? Porque necesitan que alimentar a su mamá y a su familia. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay inversión pública. Entonces es un factor muy importante y un tema que se tiene que dar a debate entre los universitarios para que esto salga a la luz y que el gobierno que sea elegido durante el próximo mes o en este mes, creo que es, sepa que tiene que invertir, si no vamos a estar igual.
Bueno, podemos definir que cuando existe un tipo de problemática no viene sola, todo viene de la mano, ¿no? Se establece aquí entre todos los compañeros que no solo se aborda problemas de violencia sexual, también esto viene acompañado de falta de educación, falta de implementación de recursos, coerción dentro de lo que son las fuerzas policiales, militares, tenemos también lo que es la corrupción de jueces, instalaciones legales que amparan muchas veces a personas que no deberían. Me parece muy interesante rescatar algo acerca de lo que se habla. Yo realicé algunas investigaciones previas para poder desarrollar el conversatorio el día de hoy, en las cuales me asombró porque yo trataba de buscar, hay violencia hacia la mujer en un montón de porcentajes y en un montón de gráficas y en un montón de explicaciones, pero la violencia hacia el hombre está muy segregada, está muy oculta, está casi no visible. Y pasa, ahorita mismo estamos desarrollando el conversatorio en apoyo de nuestro compañero Pedro. Pasa, la violencia hacia el hombre también sucede, pero está tan restringida por este sistema en el que vivimos que no nos permite ver a los hombres como víctimas. Apoyo totalmente lo que dijo mi compañera Mila, nos permite ver solo a las mujeres como víctimas constantes de este sistema. Entonces, no pude sacar yo una estadística como tal de cuántos son los casos o qué porcentaje tenemos porque no hay casos documentados. Muchas veces puede ser la presión social, las ideologías que ya formamos dentro de nuestra propia cultura y es muy lamentable que esto suceda. Bueno, continuando con esto, también tenemos varios... Un segundo antes que vayamos, me gustaría agregar. claro. Respondiendo a la pregunta que tú habías dicho, a ver, yo pienso que no se debería, o sea, de que o crear nuevas penas o reforzar estas, o sea, en todo caso, ¿qué se debería hacer? Tomarse más en serio, pues, nuestro propio sistema judicial. ¿Qué está pasando? O sea, de que lo que mencionaron ustedes, compañeras, que una situación pasa, hay retrasos, se imposibilitan muchas cosas, no te ayudan, incluso el propio, o sea, de que el Estado, de que no traiga este documento, traiga este otro, no te ayudan. Y, o sea, de que tenemos el propio Estado debe tomar más seriedad sobre estas cosas, o sea, de hacer su propio trabajo. Ahora, ya viendo el tema, o sea, de este caso de violencia, pues es un caso muy especial y muy triste que haya pasado. En todo, pongamos esta situación, no quiero, o sea, de que hacer un énfasis de hombres y mujeres, pero sé de que, bueno, voy a hacer el ejemplo. Llego a contar a un compañero de que, oye, me violaron. ¿Qué pasa? Mi compañero se va a reír. ¿Y por qué? ¿Qué es todo esto? O sea, de que lo estoy comentando algo serio y mi compañero se está riendo. Es toda esta construcción social que queremos evitar, o sea, de que siga habiendo estos estigmas, estos pensamientos. Y apoyar, o sea, de que apoyar a todas las personas, no solo a hombres, mujeres, o sea, a todos, a todos, a todos, a todos en estos momentos de vulneración a ellos mismos. Eso es. Gracias. Es interesante porque yo podía observar algunos videos que realizaron diferentes movimientos, asociaciones en apoyo del compañero y dentro de los comentarios les ponían, pero si han de ser pareja, si han de ser, bueno, palabras más despectivas. Porque la propia sociedad, a pesar de estar con las pruebas presentes, aún así quiere tergiversar la verdad a la conveniencia? Correcto, es algo, te doy toda la razón y es verdad, es muy puntual, inclusive en el caso que estamos tratando ahorita. Por más apoyo que exista, también hay el otro lado de la sociedad que trata de normalizarlo, inclusive hasta de hacer mofa de ello. Y es increíble el nivel que tiene la sociedad ahorita en su pensamiento crítico. ¿Alguien más? ¿La palabra? Está medio ronco. Verán, la mayoría de veces, bueno, hablo más que todo porque se ha visto. Como ustedes dicen, las denuncias no concretan. La mayor parte de abuso sexual podría provenir de la misma familia. Entonces, si se implementan más sanciones, es decir, aumentar años para que te priven de la libertad en caso de ser el agresor, la familia va a concientizar un poco más, va a decir, no, pues mi familia va a estar más tiempo ahí encerrada. Y también podemos ver en otros sistemas, por ejemplo, en sistemas, por ejemplo, en el país de Estados Unidos, ellos tienen medidas que son bien duras, por ejemplo, la cadena perpetua, que así les saben llamar, y aún así el país tiene casos de violencia. Entonces no es que por más penas se va a reducir eso. Tal vez las denuncias van a disminuir al ver que su familia va a estar toda la vida encerrada allá. Y uno, pues,
como familia, pues dicen, no, o sea, sé que pasó eso 1000 veces, prefiero nunca más volver a hablar, pero no que esté encerrado. Bueno, es una parte. Además, hay personas que prefieren comprar al sistema, porque prácticamente, imagínense, un policía o un militar que se vaya a la cárcel. Prácticamente en la cárcel tú tienes que pagar arriendo. Ahora, para una persona común, ahora imagínense un policía o un militar que vaya a la cárcel. Le hacen la casita ahí, si se acuerdan. Y más temor se tiene porque hubo videos cuando se hicieron los amotinamientos en las cárceles donde tenían los corazones de las personas prácticamente todavía latiendo en la palma de la mano. Entonces hay ese temor de que uno vaya allá y, y vaya a pagar piso, prácticamente, sí. Entonces las leyes tienen que cambiar. Y las leyes tienen que cambiar también en ciertas cositas. Por ejemplo, uno entra a la fase de investigación. Y en la fase de investigación uno puede tranquilamente contactarse y decir, ¿sabes qué? Te voy a cobrar el favor. O ¿sabes qué? ¿Cuánto me puedes cobrar por hacerme este favor? Entonces, el dar ese plazo es para que la persona tenga contacto y pueda armar su plan de salida. Eso quería hacer, corroborar más que todo con eso. ¿Aportar algo? ¿Seguimos? Ya. Sí, bueno, es muy importante y relevante el punto que toma el compañero porque fuera de esto es un ciclo, ¿no? Ocurre el hecho violento, la persona va supuestamente a un tipo de reformación que sería el hecho de ser encarcelado, el hecho de tener ahí diferentes actividades para poder nuevamente integrarse a la sociedad, pero eso no pasa. Entonces el individuo vuelve a delinquir y se repite el proceso. Entonces es importante ver que aquí hay una falla porque es impresionante ver en las noticias que pasan es que fulanito de tal con 10 cargos anteriores y tal, se ha robado una moto. 10 cargos anteriores. Y cuando, o sea, nos pone a reflexionar mucho, cómo una persona puede tener tantos cargos y no haber podido conseguir rehabilitarse para insertarse nuevamente en la sociedad. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando como sociedad? ¿Será la inversión de recursos? No lo creo. ¿Será la forma en que las mafias están constituidas y ya muy arraigadas dentro de los sistemas carcelarios? Muy probablemente. Pero ¿por qué el Estado no las puede deshabilitar? O sea, Bueno, o sea, yo creo que en base a lo que tú dices, que no se puede deshabilitar a estas organizaciones, es porque ya están bien incrustadas en nuestro país. Porque, o sea, no sé si pueda sacar a colación, pero cuando a nosotros nos quitaron las 200 millas marítimas, abrieron muchas puertas, literalmente para el narcotráfico, para las bandas. Por eso, de hecho, ingresaron acá a nuestro país. Yo creo que más esto va al fondo de que nosotros necesitamos más inversión en lo que es en educación, en salud y preocuparse más por las personas que no tienen, que son de escasos recursos para que pueda generarse un cambio. Porque si, por ejemplo, yo te digo así, a las personas que ya estamos así de nuestra edad, nosotros ya tenemos nuestra ideología. Pero a personas pequeñitas, digamos que tienen 5 o 6 años, nosotros podemos ir creando su ideología y que vayan por un buen camino, no que vayan por el camino de el robar o el delinquir. Básicamente creo que también es el hecho de que nuestra sociedad está tan mal, se podría decir, constituida o en su ideología, porque piensan que en cierta parte los hombres no pueden ser lastimados. Cuando nosotros vemos estadísticas y que tal vez no se reflejan, por ejemplo, hay hombres que van a quejarse en la comisaría de la mujer y hay muchas personas que se burlan de eso, pero sí existe. Y van y se quejan y quieren recibir, o sea, como que apoyo para esta situación, pero en realidad no lo hacen. Y muchos de ellos, por la vergüenza, no acuden a estos lugares. Entonces yo creo que también hay que hacer una concientización, hacer una campaña, yo creería, para que todo el mundo se dé cuenta que todos somos seres humanos, todos somos iguales, independientemente de que seamos hombres o mujeres, todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Entonces creo que el que las leyes se reformen o se arreglen, básicamente sí, pero es en el papel. Y el papel, perdónenme, es papel que nada más está ahí puesto, pero de ahí para que lo ejerzamos o se haga algo con ese papel,
necesitamos que primero se deje de burocratizar esto, porque les juro que es un largo proceso el ir y poner una denuncia, porque primero es que tienes que ir a un lado para que te hagan la valoración, y luego que tienes que ir para acá, y luego para el otro lado. Y les prometo, hay juicios que se demoran mínimo un año y ni siquiera consigues tu justicia o se hace algo para que se puede decir sanen, no sanen, sino para que se nos trate a nosotros de dar como que algo de paz por la justicia que estamos pidiendo, que no se hace, que no se da. Yo quería topar un punto importante sobre este tema de que, ¿por qué una persona que roba una moto no compra y se va a la cárcel? Hay un factor importante dentro de este tema de las cárceles en el Ecuador. Existe este tema del hacimiento y por este tema del hacimiento existen los motines. Hay gente que les mantiene. El hacimiento quiere decir que hay una cárcel sobrepoblada, que en la cárcel tenía que estar, por ejemplo, 5 reos y hay 10. Entonces esto ahí crea la rivalidad entre los reos y dicen, no, es un espacio, pa. Pues por esto es que hay normas, se puede hacer una tabla donde regule el crimen, porque si nosotros o el Estado mete preso a cada persona que se roba, ¿cuánto está? 400 creo que es la mínima, no tengo conocimiento, le mete preso, este es el factor importante que va a pasar y vamos a tener más violencia. Si el Estado no es capaz de controlar los motines de las cárceles del Ecuador, no va a ser capaz de controlar el crimen que está afuera. Entonces tenemos que tener en cuenta también, chicos. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que la raíz de todo esto es como que poner más presupuesto en la educación y en la salud. Sin embargo, quisiera aportar que yo creería que sobre todo para poder cambiar esta coyuntura llena de violencia es importante una transformación en la educación. Nosotros ahorita como estudiantes tenemos que ser conscientes de que todos los gobiernos, no solo hablo del actual, todos los gobiernos lo que han hecho en las escuelas, colegios y universidades ha sido tecnocratizarlas. Se ha dejado de lado las humanidades, lo social, que es sumamente importante porque sin eso no nos cuestionamos como seres humanos, no creamos una empatía. Y sí, todos los cambios vienen de un movimiento social que no lo vamos a conseguir si es que las personas siguen pensando solo en sí mismos, porque para mí es lo que está pasando actualmente en el país, ¿no? Con las personas. Las personas solo piensan en sí mismos, hay cero empatía con las demás personas. Dicen, si yo estoy bien, entonces no importa los demás. Y es importante pensar en una colectividad, no pensar como individuos, sino en una colectividad en que no es solo el hecho de que yo esté bien, sino que todos estemos bien como país y sobre todo, bueno, como les digo, nosotros como estudiantes tenemos un poder muy grande en las manos. No somos una fuerza de poder como lamentablemente y tenemos menos importancia como son las Fuerzas Armadas y la policía. Nos han quitado un montón de cosas a los estudiantes y yo creo que se empieza pues de a poquito, ¿no? Obviamente, pero yo creo que es importante eso, una transformación en la educación principalmente para poder cambiar todo esto que aqueja al país. Todos las y los centralinos rechazamos de manera profunda cualquier tipo de violencia que se manifieste dentro de nuestra comunidad. Adicional a eso, también fomentamos la cohesión estudiantil para confrontar todo este tipo de casos. Por eso exigimos justicia para Pelo.